Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Badajeando. Ya vamos en el 12, Pedro. Ya en el 12. Pues ya vamos en 12 capítulos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tenemos por hoy? ¿Cómo vamos? Pues muchas cosas, ¿no? Se han estado moviendo. Es que este país se mueve muy rápido, ¿no? Sí, más en estos procesos No, anticipados. Cada vez va a ser más. Está muy enrarecido el clima político, ¿no? Y además con mucha violencia de parte del gobierno. Bueno, sí, está reaccionando de una manera violenta, digo, y hay que decirlo, violenta verbalmente, Sí, en actitud. hasta el momento. Porque espérate, que al rato hablamos de Ecuador y ahí me hablas de violencia. Pero sí, está respondiendo de manera ruda, porque yo creo que, Pedro, ya lo habíamos platicado, se está enfrentando a un escenario que no preveía. Sí, que no preveía, pero además ya sus embates contra el Poder Judicial, que es el único que se mantiene independiente, ¿Qué tal? Están arreciando día con día. Y ya no solamente de él, de todas sus huestes, de todas las voces del partido oficial, desde Adán Augusto, que sabemos que es su caja de resonancia, Sí. pero ya también mandó a Luisa María Alcalde en Sí. el informe del senador Armenta. Que fue a dar, el primer, hay que decirlo también, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, fue e hizo el ridículo más grande del mundo en su primera acción como secretaria de Gobernación, diciéndoles, ¿por qué no se bajan el sueldo? Sí, creo que esa parte es su primer como que gran discurso que da en un foro importante. Y bueno, dijo una serie de barbaridades que ahorita vamos a platicar, que yo creo que ella misma cae en una contradicción, pero está ella, está Mario Delgado, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, todos hablando diario contra el Poder Judicial. Es que hay que recordar que el objetivo de esta cuarta T para llegar al 24 pasa por dos blancos fundamentales. ¿Estarás de acuerdo, sí, Pedro, conmigo? El INE, que bueno, ya sabemos, hemos pasado del plan A al plan B, al plan C, vamos a ver en qué plan va, la obsesión de minar esa institución, de debilitarla y, por supuesto, de minar al Poder Judicial. Solo que hay una gran diferencia, Pedro. Una cosa es atacar a una institución ciudadana, a un órgano autónomo, como es el Instituto Nacional Electoral, que bueno, no está bien ni es justificable, pero tiene, por supuesto, una menor trascendencia en la vida pública que minar otro poder. Sí, claro. Es decir, eso sí ya es trastocar la equidad de poderes en una república como pretendemos ser. Sí, y bueno, por otra parte, la ministra Norma Piña sigue en todos los foros que puede diciendo que hay un ataque contra los poderes judiciales, no solo en México, dice, pues si menciona México, pero dice en varios países se enfrenta a un reto para la independencia de los poderes judiciales y la importancia que tienen para garantizar un Estado realmente democrático, con ley, o sea, en general funcional. Y dice que eso se está enfrentando en México y en varias partes del mundo, pero hace mucho énfasis, obviamente, en el país. Es decir, siempre es importante saber que esto es parte de un movimiento mundial, lo ha dicho Pedro con mucha claridad, el tema del populismo, que no es ni de derecha ni de izquierda, es simplemente una herramienta política, sucede en todo el mundo. Sí. Pero no por eso nos deja preocupar específicamente lo que aquí suceda. No. Lo que está sucediendo en México es muy peligroso y yo creo que cada día va incrementando el presidente decía el otro día que ya se quitó la máscara el Poder Judicial. No, más bien... Ya se quitó la máscara a él. El que se quitó la máscara es el presidente. Ya no está de ninguna manera siendo con tantito recato o siendo prudente. Ya es un ataque diario, constante, y esto no va a acabar, cada día va a ser peor, y entonces vamos a ver hasta dónde llega, porque esto va a impedir, yo creo, que el proceso electoral se lleve a cabo de una manera normal, y pues eso implica muchas cosas, hay muchos escenarios que pueden existir. Bueno, a ver, vamos abordando los escenarios y vamos viendo por dónde podría ser el camino para
la Suprema Corte de Justicia? Bueno, Para el Poder Judicial en bueno, general. su plan, ya lo han dicho y lo repiten, y esta semana lo repitieron, en los últimos días lo repitió Adán Augusto, lo repitió Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Luisa María Alcalde, el presidente todos los días. Que Hasta ahí, espérate, es que eso es importante. Adán Augusto, lo ha dicho Claudia Sheinbaum, lo ha dicho Luisa María Alcalde, lo ha dicho Delgado, Noroña lo ha dicho hasta el cansancio. El presidente. El presidente, bueno, pero no estamos mencionando, porque no lo ha dicho, y eso nos da una luz de por dónde pueden ir las cosas. ¿Marcelo? Marcelo, Sí, ¿verdad? no, Marcelo es mucho más, presidente. es mucho Él más. Es que su campaña, o su precampaña, que no es precampaña, Que como porque no sea, es precandidato. pero es el único que además es muy curioso porque es el único que en sus eventos está presentando lo que sería unas luces de un plan de gobierno. Sí, ya va. Y la verdad, dentro de todo, creo que es el menos malo, o sea, se ve como el menos malo dentro de estas corcholatas. Pues digamos, el menos radicalizado, Sí, no, por lo es el pronto, más, porque ajá. también hay que decirlo, hay que tener cuidado, Pedro? El menos malo resultó el peor de los jefes de gobierno, nomás recuerde usted la línea del metro, Sí. su exilio dorado en París, comprando grandes mansiones para vivir exiliado en París, o sea, el menos malo, pero es que es el tuerto entre los ciegos. Sí, por eso, en un grupo que todos Está bien. son muy malos, es el que se está comportando un poco más mesurado. Está bien, y en el contexto de los ataques a la Suprema Corte, sí, por eso quise interrumpirte un momento, Pedro, vale la pena destacar Que él no ha, entrado en ese juego no, de y ¿no? los demás sí, es muy... no, los demás. Y lo acaba de lo menciona todo el tiempo el presidente ya, que su intención es tener la mayoría calificada, o sea, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y tener una mayoría calificada para poder tener ¿cómo se llama? La reforma constitucional que necesita. Bueno, y ellos abiertamente lo que quieren es la elección de la Suprema Corte, de los ministros de manera directa, es decir, que el pueblo salga a votar por ellos, lo cual, hay que decirlo con todas sus luces, es una sin razón. Antes de entrar a estos escenarios, me gustaría, Pedro, que expliquemos por qué es una sin razón. Porque muchos comentarios he recibido, justo este fin de semana platicaba con una amiga que me decía, pues es que la democracia es votar, ¿por qué tienen miedo de votar? A ver, hay muchos tipos de democracia y una no es necesariamente mejor que la otra. La democracia indirecta, que significa votar por quien a su vez vota por alguien, también es muy válido y eso es justo lo que está sucediendo en materia de, claro, y a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con todo este tema, ¿no? Sí, no, y en el tema de lo que platicábamos de Luisa María Alcalde, va y dice en el evento del senador Armenta que ella no cree que sea justo que una persona que no fue votada decida sobre los millones de personas representados ahí, y que entonces deben de votarse y que no puede haber un poder sobre el otro, que los poderes no tienen nombre. Pues entonces, ¿a qué juegan? Porque aquí hay una cosa clarísima, y es que el Poder Ejecutivo no se comporta de manera institucional, no se comporta como lo que es como un Poder Ejecutivo, y nada más es como simplemente una muestra más de un caudillismo en la que el que manda, el que dice, al que se glorifica, al que se aplaude, es Andrés Manuel. Él cree, ya ha hecho esta idea en la gente, que la gente crea que levantar la mano en una plaza, esa es la democracia. Eso no es democracia. Bueno, además de esas asambleas a mano alzada. Lo acaba de hacer con los gobernadores ahora en su mañanera con el tema de los libros, diciendo que quiénes iban a repartir los libros, teniendo a todos los gobernadores de Morena, y todos levantaron la mano. Y él feliz. Eso es lo que le gusta, pero eso no es... Eso no es democracia. Eso es populismo. Claro. La versión más peligrosa del populismo, además, y entonces cada día se van mostrando como lo que son, que es totalmente un gobierno antidemocrático y que están buscando minar todas las instituciones democráticas y todo lo que queda de la democracia que apenas estaba logrando construir en México. Ahora, no todo es votar. La democracia, mire, aquí lo hemos platicado muchas veces. En México, muy tibiamente hemos entrado a una parte muy
inicial de la democracia, que significa la democracia electoral, es decir, tener la certeza de que tu voto cuente, ir a una urna y depositar. Esto que a usted quizás, si es muy joven y nos hace favor de escucharlo, le parece como muy normal, no lo fue durante 70 años. No lo fue, y que el voto contara, que es la parte más inicial de la democracia, es hoy una realidad. La democracia electoral es solamente el inicio de la democracia. Lo que sigue es un gobierno democrático que considere a las minorías, que considere eso no ha sucedido. Y cuando viene la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a decir que nadie ha votado por ellos, hagamos una pausa. Nadie votó por ella para secretaria de Gobernación. Sí, no, ¿Tú tampoco. votaste por secretario de Gobernación? No, tampoco. Pues nadie esperaría, imagínense, si llevamos su argumento, el propio argumento de la secretaria de Gobernación, de nadie ha votado por los ministros de la Suprema Corte, oigan, pues yo nunca he depositado un voto para secretario de Gobernación, ni secretaria de Educación Pública, ni secretario de Energía. Eso sería un absurdo, eso llevaría claramente... Pues esa es la parte de gobernar, para eso se ¡Claro! elige. Pero es que ellos dicen, y esto también lo han mencionado mucho, que este es un gobierno tan democrático que es para el pueblo, con el pueblo, y que el pueblo gobierna. Eso lo ha dicho mucho últimamente Adán Augusto, que el pueblo no solamente decide, sino que gobierna, y que Está no bien. solamente vota. Entonces, Está bien, pero gobierna entonces, en el momento de emitir su pero voto. Habría que pensar que entonces están diciendo que una democracia de ese tipo tendría que haber una información muy grande que se difunda a la gente para que la gente pueda decidir. A ver. Pero eso no se está haciendo. A ver, tampoco. si llevamos eso al límite, yo propongo una cosa. Hagamos una consulta nacional, una consulta popular. Hagamos una consulta para dejar de pagar impuestos. Yo te garantizo, Pedro, que si mañana hubiera una consulta y dijéramos, oiga, ¿quiere usted seguir pagando el 16% de IVA? Olvídate de otros Déjate impuestos. la tenencia, nada más. La algo tenencia. simple. ¿Quiere seguir pagando? No, ganaría el no. ¿Por qué no lo ponen? Bueno, porque gobernar a veces es hacer eso. Nadie quiere pagar impuestos en ningún lugar del Y mundo, nadie pero quiere- hay que pagar Pero impuestos. también alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Claro. Que son necesarias, y además para eso hay gente especializada Claro. para esos temas. Vamos a tomar una decisión difícil, vamos a poner en orden nuestros teléfonos, porque como ya vio, se nos salieron de control ahorita. Hacemos una pausa, Pedro, Sí. y regresamos a seguir viendo para dónde va el tema de la democracia, de la Suprema Corte y otros menesteres. Regresamos en un minuto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Badajeando la Noticia con Pedro Luna. Yo soy Carlos del Valle. Y bueno, estamos hablando de esta obsesión casi enfermiza. Si fuera una pareja, diríamos que son unos celos enfermizos que tiene Andrés Manuel contra el Poder Judicial. Sí, no, es ya la obsesión, pero y más que la obsesión es para terminar, y lo ha dicho claramente, que él va a limpiar de corrupción y de las injusticias, y qué es lo que falta, porque son los que están frenando la transformación, es lo último que falta. Porque además dijo que él podría morirse tranquilo con los logros de su gobierno. Yo no sé qué logros de su gobierno, porque además en el mismo momento dice que ya en México no hay inseguridad, que no hay masacres, que no hay desaparecidos. No hay corrupción, por yo supuesto. No sé en qué país vive, y o sea, es serio, porque en verdad se comporta como un embustero. O sea, es Exacto. increíble lo que viene a decir, cuando al mismo tiempo las madres de los desaparecidos están buscando que les dé audiencia, se las niega todo el tiempo. Estamos viendo en las noticias cómo apuñalan a una mujer a plena luz del día como si nada pasara, y él dice que no hay violencia y que está disminuyendo. Yo no sé, porque hay desplazados, o sea, hay una serie de cosas que no van con el discurso que ahora él está empezando, porque aparte esto ya lo empezó Diario también, junto con el ataque, es decir, como que todo lo que hemos logrado todo está perfecto. Y no sé en qué país vive. Y vive en el país de sus sueños, sin lugar a dudas, y para que su país de sus sueños sea un país perfecto, necesita no tener contrapesos, Sí, no claro. tener quien le frene las cosas. Sí, por eso Mira, es una restauración, ya te lo he dicho, para mí es una restauración del prismo más rancio y añejo que existe. Eso es un hecho. A ver, fíjate, para muestra un botón, Pedro, ¿qué lo tiene hoy brutalmente enojado? El tema de los libros de texto. Brutalmente enojado.
Ya van varios estados, yo me quedé en 6, creo que ya son 7 los estados que dijeron abiertamente no los vamos a distribuir. Específicamente Chihuahua. Y se lanzó contra el ministro Luis Miguel Aguilar, que dijo que era un deshonesto, súper rival de la transformación, que era lo peor, y que la gobernadora Maru Campos nada más era una persona que estaba haciendo politiquería. Exacto. Y que era un conservadurismo extremo, una cosa. Y hay importante que salió una diputada de Morena. Sí. Adela Ramos. Maestra, ella maestra de oficio. Y ella dijo que ella no está de acuerdo con los libros porque no son errores sin importancia, sino que es algo sustancial y que sí hay adoctrinamiento para los niños. Y fíjate qué importante, porque ella, siendo de Morena, que sale a condenar estos libros, a decir no puede ser, termina con una frase que me gusta mucho, o más o menos dice algo así como: los que hemos estado frente a un grupo no podemos voltear la cara a otro lado y permitir que esto suceda. Sí, y además, ¡ay, caramba! Pero además, otra cosa que dice y que sale hoy en las noticias es que ella dice que sabe el riesgo que conlleva el haber tomado esta postura. Claro. Sabe que estaba bajo amenaza. Entonces, una misma persona de su partido está expresando que sabe lo que va a venir, que sabe que su vida y su integridad están en riesgo por lo que está diciendo, por hablar con la verdad. Entonces, ¿qué dice esto de este partido? Pues que son un partido que es autoritario verdaderamente. Y que el que se mueva no sale en la foto, como tú dices, en los más viejos tiempos. No sale en la foto, desaparece. Así es. De la foto y de todas partes. Entonces, es tremendo lo que está pasando. Ahora, hay que pensar cuáles son las posibilidades reales que tiene el gobierno de la Cuarta T de atacar al Poder Judicial y disminuirlo. Y hay unas que son muy reales y están en su esfera. A ver, hemos hablado mucho de septiembre. Septiembre, la primera quincena de septiembre es fundamental para este país. Mire, le hago un recuento. El 3 de septiembre, el 3 de septiembre tenemos candidato, hombre o mujer, del Frente Amplio. El 6 tenemos candidato, hombre o mujer, de Morena y secuaces, es decir, de los partidos ahí que están gravitando en torno a Morena. Y el día 8 de septiembre es un día importantísimo, que desde hoy empezamos a ver cómo se va a dar. El 8 de septiembre, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenta el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno. Y ya avisaron que van contra el Poder Judicial. 25,000 millones, una tercera parte. Hay una cantidad de gastos innecesarios, pero bueno, les falta realmente probarlo, porque ellos son dichos hasta el momento. Claro. Pero están diciendo que van a ir con la tijera para cortarle el presupuesto al Poder Judicial. Y ya lo dijeron los ministros de la Suprema Corte en un comunicado de prensa diciendo: oigan, no se crean que nos quitan a los ministros de la Suprema Corte 25,000 millones, esos no son para nosotros. Le quitan recursos a 45,000 empleados a nivel federal, pero le quitan recursos a la justicia en México. Si tenemos un rezago en justicia, que es brutal, porque tampoco vamos, y hay que ser, Pedro, estarás de acuerdo conmigo, muy equilibrados. Veámoslo sin sesgo, ¿no? A ver, tampoco es que estemos defendiendo que la justicia en México esté en su mejor momento y que sea un ejemplo del mundo, ¿eh? No. El rezago y la corrupción en la justicia es real. Abrumador. Y es real. Claro. Pero no se va a combatir con un poder judicial más débil. No, o con un poder judicial que esté sometido al Poder Ejecutivo. No. Eso no es la solución, estoy Porque de acuerdo. Además, lo que están buscando es someter al legislativo, teniendo la mayoría calificada, porque además de que tienen la mayoría calificada, él sabe que ya cuenta con los 22, 23 estados ya del país, por los que también va a pasar una reforma constitucional, sabe que ya los tiene. Claro. Entonces sabe que lo único que le falta es el poder legislativo, tener la mayoría calificada. Entonces la importancia es, va a someter o busca someter al poder legislativo y además con eso terminar sometiendo al poder judicial. Ahora, hay temas, Pedro, que tienen que ver con la posición de México en el mundo. Es decir, yo me pregunto y te pregunto, Pedro, ¿de veras se puede hacer una reforma al Poder Judicial como la está planteando López Obrador sin que tenga consecuencias en el Tratado de Libre Comercio, en nuestro acuerdo con Europa? Yo nomás te recuerdo una cosa.
Nuestro tratado con Europa, un asunto que conozco de primera mano, tiene algo que se llama la cláusula democrática. Es decir, sí, hacemos un tratado, pero no solamente para comerciar en los mejores términos arancelarios. Ambas partes, tanto la Unión Europea como México, tienen que cumplir con ciertos estándares en la vida democrática para que esto funcione. Lo vimos con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el TLC así nace. Así O sea, nace, de hecho, claro. Se dice, y ya ha trascendido con el paso de los años, que cuando fueron las negociaciones en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para tener el TLC, una de las exigencias de Estados Unidos fue, ok, pero ¿cuándo va a haber democracia en tu país? Exacto. Entonces, necesitamos un socio confiable. Sí, por ahí pasó el tema de la transición democrática. No es una cosa menor, porque eso es algo que buscan para tener certeza. Porque ¿qué pasa si no, como lo que sucedió en Venezuela? Vamos a regresar a ese tema, porque es un ejemplo muy claro. Sí, es un referente. Terminó nacionalizando y expropiando y demás a todas las empresas que estaban ahí, que eran extranjeras, que eran de inversión extranjera. Entonces, pues por eso existen estas cláusulas dentro de los tratados, para que haya garantía de que se va a poder tener un comercio justo. Con un socio confiable, claro. Con leyes claras, que haya un Estado de Derecho. Bueno, pero eso es lo primero que ha roto Andrés Manuel. Cuando llegó a ver todo el tema energético, ¿no? que fue, rompamos el orden que traíamos en el TLC, y por mis pistolas desconozco los acuerdos de extracción de petróleo en aguas profundas, de transportación de hidrocarburos por... Y que después tuvo que decir que sí a la extracción porque no tenían la capacidad, y porque aparte dice que no hay las suficientes herramientas a nivel mundial, porque es claro. Y hay otro tema de democracia que, por eso digo, no estamos solos, porque México es parte del mundo y es una parte importante del mundo. Ni siquiera somos por ahí una isla perdida, somos un país fundamental en el orden internacional, y hay que ver las consecuencias de esto. Una de esas consecuencias, Pedro, tú recordarás, fue justamente todo el tema en el Tratado de Libre Comercio de la democracia sindical. Sí. Bueno, y en la democracia sindical Estados Unidos dijo, a ver, ya estuvo bueno, no me sigan poniendo en mis plantas productoras de automóviles o de lo que sea a sus sindicatos charros, sus líderes charros, y yo tengo que supervisar, y eso ha sucedido ya, y está sucediendo. Yo, como parte de este tratado comercial, y también lo hizo Canadá, vamos a supervisar la elección de los líderes de estos sindicatos y las vamos a avalar o no. Claro. O sea, y además, no es solamente, porque luego dicen, es que se está cediendo la soberanía. No. Es también una cuestión de proteger a los trabajadores. Y eso no se entiende, eso no se dice. Eso no se dice. No se dice, se entiende cuando lo explicas, pero claro. Ellos son tan perversos que no lo dicen. Ellos juegan siempre con ese tema del nacionalismo. Nos vienen a poner la bota en el cuello. Pero a ver, todos los tratados internacionales tienen un concepto fundamental en el orden internacional, que es la reciprocidad. Es decir, si ellos pueden venir a supervisar nuestros procesos... México también puede. Absolutamente, tienen la misma facultad de decir, a ver, tu sindicato de camioneros allá, que es grandísimo y fuertísimo, el de autotransporte allá, de carga, a ver, vamos a ver, no estoy de acuerdo en cómo están haciendo. México podría hacerlo, solamente que falta una cosa: tener también la autoridad moral para hacerlo. Y la capacidad, porque tampoco hay gente capacitada para hacerlo ahorita en México. Y entonces vamos de regreso a lo que decía, y justo para cerrar más o menos este tema, que decía Claudia Sheinbaum en una de sus asambleas de campaña, que no es campaña, decía que son 3 grandes desafíos que enfrenta ahora para la continuidad de este gran movimiento, que es la reforma judicial, la reforma electoral, y volver a retomar la reforma energética, como ellas la quieren. ¿Y de qué habla de reforma energética? Otra vez el Estado controlando todo. Eso es lo que, seguramente a lo que empresas se refiere, del Estado. Con el tema eléctrico y con el tema de energéticos. Entonces, pues esos son los desafíos que ella dice que faltan para poder consolidar este gran movimiento que está transformando al país y lo está haciendo un verdadero Estado democrático. Ándale, pues, así las cosas, ¿no? Y otro día, fíjense, nos acaba el tiempo, estimado Pedro, pero hay mucho de qué hablar. Ahí te propongo para siguientes temas, ¿no? La creación de Mexicana de Aviación, que parece una buena idea, pero créame, va a ser un barril sin fondo y una pésima idea. Y además que va a ser un riesgo para las otras aerolíneas, porque no hay competitividad real. Ahí va a haber un subsidio. Mire,
hablando de Europa, ya rápidamente, se ve que hoy no vino nuestra productora y Sí. que podemos hacer lo que queramos, pero rápidamente, hablando de que México no está solo, ya hay de parte de las aerolíneas europeas una intención de no permitir volar a sus aeropuertos, que en principio no tienen esa intención, pero si quisieran volar un México-Madrid, un México-París, un México-Ámsterdam, Mexicana de Aviación no podría aterrizar en sus aeropuertos. ¿Sabe por qué? Por un tema de competencia. Va a ser una línea subsidiada por su dinero y por el mío, ¿eh? Nosotros vamos Sí, a que va a pagarle ser- va a los terminar pasajes a siendo- los que sí Va a viajan. terminar siendo como Pemex, que está ahorita, si es un barril sin fondo, que está siendo mantenido y con todas las crisis que trae, está siendo mantenido por el dinero del gobierno, y después vamos a ver cuando se acabe ese dinero. No, pues ya se acabó, ya se acabó. Yo no sé qué va a pasar el sexenio que entra, que ya no va a haber dinero y van a estar ahora también con una aerolínea. Bueno, ahí tiene otra. Pues lo que también se acabó fue el tiempo, querido Pedro, pero pues si todo está como está escrito, tendremos otros badajeandos, tendremos, acuérdese que ya tenemos espacios en vivo los jueves a las 6 de la tarde, ¿te parece? Sí, en TikTok. En TikTok lo citamos de una vez y platiquemos todos estos temas entre todos el próximo jueves a las 6 de la tarde y hacemos ahí un vivo y platicamos entre todo. Pedro Luna, Muchas gracias, Carlos. yo soy Carlos del Valle Soy Pedro Luna. y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Hasta aquí Babajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.